Miren esta situación, amigos. Militares políticos fueron sobornados para que Ecuador se convierta en bodega de cocaína de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, aseguró la periodista mexicana de investigación. Un reportaje el día de hoy, amigos, en Teleamazonas. Vamos a ver. Desde hace al menos 3, 4 semanas yo había recibido información de fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina y fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos de que se había desplegado un discreto grupo de fuerzas del orden norteamericanas en México, porque esto ya está sucediendo. El gobierno de México no lo reconocerá jamás abiertamente, pero esto está sucediendo justamente por esta continua presión que ha ejercido Donald Trump, como ya lo comentó tu mesa, desde que regresó a la Casa Blanca. Bueno, parte de lo que ha logrado a través de estas amenazas al gobierno de México de imponer aranceles si no coopera lo suficiente de acuerdo a la propia visión de Estados Unidos, es que ya el gobierno de México permitió que haya ciertas fuerzas del orden operando. Están haciendo trabajos de inteligencia, no solo a través satelital, no solo a través del famoso sobrevuelo de drones o de aeronaves, incluso del gobierno de Estados Unidos, que están haciendo tareas de inteligencia sobre territorio. Bueno, que hay un punto clave que dice también el periodista Anabel Hernández sobre la situación de México. Miren, de ahí nos parece como que viene la idea de Daniel Noboa de los aranceles, viene copiando, como quien dice, la idea de los aranceles también que impuso a Colombia. Acá, como ustedes escucharon, Trump impone, si no hace una lucha el gobierno mexicano, les va a imponer aranceles, una lucha contra la inseguridad, el narcotráfico. Eso me suena al mismo, pero al mismo discurso que usó el gobierno de Noboa contra Colombia, que, bueno, ellos no están haciendo su trabajo, entonces les vamos a poner aranceles, ¿no? Entonces es un copia y pega también de las políticas americanas, lo que está pasando acá. Pero bueno, como ustedes pueden ver acá, también se está hablando, y vamos a ver el extracto donde habla sobre Ecuador. Em, la periodista sobre esta situación del Mencho, ¿no? Como ustedes saben, el fin de semana fue abatido y ya poco a poco se ha ido mostrando cuáles han sido las conexiones y las extensiones que han tenido ese grupo internacional, delincuencial, digámoslo así, en nuestro país. Claro, se van descubriendo muchas cosas y una de esas es de que nuestro país, prácticamente, como dice aquí, se ha convertido en las bodegas, ¿no? De la droga, estos grupos. Mexicano, sino también tenemos ya in situ una serie de despliegue de fuerzas del orden en México. Entonces yo lo que había escuchado es que estaban muy concentrados, por una parte de este equipo muy concentrado en el estado de Jalisco, siguiendo los pasos del Mencho, que sin duda alguna era un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos, porque estamos hablando de una organización criminal, para darle un poco la idea, el contexto de qué significa esta organización criminal, que sí tiene su foco de su matriz, dijéramos, en México, pero tiene operaciones en al menos 40 países del mundo. Tiene tan solo el cártel Jalisco Nueva Generación, al menos 19,000 integrantes, 19,000 asociados, esto más todas sus derivaciones. Entonces estamos hablando de una organización criminal muy poderosa que tiene muchísima presencia en Estados Unidos, tiene presencia prácticamente en todos los estados de Estados Unidos, principalmente y de manera muy preocupante, muy abierta, diría yo, muy, ¿cómo podríamos decir? Pública, en California y en Texas, que son, dijéramos, además de Jalisco, claro, dijéramos que California y Texas son... Bueno, entonces un cartel así de poderoso, amigos, de poderoso, tiene que tener tentáculos en todos lados, y aquí vamos a ver entonces el momento en que dice y habla específicamente sobre los alcances que tiene este grupo acá en nuestro país. Escuchen bien, hablan directamente con los militares. Complicidad del gobierno ecuatoriano con carteles de la droga mexicanos, que tú dices tener esas pruebas. Ese sería el titular, ¿verdad, Anabel? Testimonios muy específicos, muy claros, de cómo militares, de cómo políticos
fueron sobornados para que Ecuador se convirtiera en una enorme bodega de cocaína, en un principio solo para el cártel de Sinaloa, y después, cuando el cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a crecer, pues evidentemente no son tontos, conocen un poco de geografía, claro. entienden la dinámica estratégica de la ubicación de Ecuador, y por eso estos conflictos que hemos tenido. Ustedes han hablado, hay que preocuparnos de lo que está ocurriendo. Perdón, están los atentados con coche bomba que ocurrieron en 2021, en 2022, en 2023, algunos de ellos atribuidos a bandas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Wow, Anabel, lo que nos da son algunos titulares que lo hemos escuchado, se ha puesto sobre la mesa, han sido años de entender qué pasó, cómo llegamos hasta acá, y qué interesante que una investigadora como tú también nos lo vuelvas a decir en un titular como esos, porque lo que pasa en el Ecuador no es menor y preocupa muchísimo por ese contacto que estamos hablando del cartel Jalisco Nueva Generación. Yo recuerdo que los primeros panfletos que salieron sobre este cartel fueron en el gobierno de Moreno. Bueno, si ustedes no me creen, vayan, busquen en el internet. Incluso hacían ellos advertencias, decían de que llamaban a que desde ahora van a haber gente mutilada y un montón de advertencias. Eh, Algo que yo no había visto antes, pero desde el gobierno Moreno empezaron a salir estos, este, todos estos panfletos, advertencias. De ahí para acá, bueno, ustedes ven la periodista dice de relación a todas estas explosiones en coches bombas, todo eso lo que hubo en Guayaquil y todas esas situaciones. Todo esto estamos hablando del gobierno claramente, de Lazo, Moreno, de Noboa, ¿no? Ahora también manifiesta que hay militares, políticos que permitieron que se convierta Ecuador en la bodega del- de la droga, estos grupos. La cosa es, al momento de decir políticos, ¿cuáles son esos políticos? Dice que tiene las informaciones. ¿Y en qué gobierno pasó eso directamente? ¿No? Entonces, hay que, hay que estar pendientes porque seguramente sacarán más información de ahora, que imaginemos, se está revelando poco a poco más datos de cómo serían los tentáculos de estos grupos delincuenciales en nuestro país, que claramente han demostrado y se ha visto que los mismos actos violentos que se ven en México, como cabezas, como ustedes han visto, cortadas, cuerpos desmembrados, o sea, olvídate, eso es terrible. Eso en México acá también ya es igualito, o sea, es como una copia y pega, ¿no? De cómo han distorsionado a la juventud y toda esa situación. Se irán revelando seguramente muchas más cuestiones ahora que el líder de este grupo está fuera, ¿no? Y que tal vez nos vaya a dar muchas sorpresas durante este 2026, políticos de cualquier lugar que vengan. Pero a mí no me quita la espinita que son más de la derecha, ¿no? Aquí en nuestro país, que tendrían conexiones con estos grupos delincuenciales. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse.